Imperio neobabilónico. Después de algunos videos dedicados a la Grecia arcaica y a la mitología griega, nos regresamos a Mesopotamia. En el último video sobre esta región hablamos del Imperio asirio. Para continuar con nuestra línea de tiempo, recordemos las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, las cuales están en videos anteriores: la civilización sumeria, el Imperio acadio, el Imperio paleobabilónico y el Imperio asirio. Estas culturas se desarrollaron a lo largo del año 4000 a.C., cuando se fundaron las primeras ciudades sumerias, hasta el año 539 a.C., cuando fue la caída del Imperio neobabilónico, del que trataremos en este video. La ciudad de Babilonia se fundó hacia el año 2000 a.C. Al igual que otros asentamientos humanos sumerios, se le consideraba una ciudad-estado y era gobernada por un líder local. Hacia el año 1900 a.C., tribus amorritas de origen semítico provenientes de Cananea invadieron toda la región sumeria y tomaron las ciudades de Ur, Nippur, Isin, Larsa y Babilonia. Bajo el mando de dinastías amorritas, la ciudad de Babilonia comienza a sobresalir. Su dominio y hegemonía ante otras ciudades-estado comienza a ser muy evidente. En el año 1792 a.C. sube al trono Hammurabi, el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia. Hammurabi fue célebre por formar el Imperio paleobabilónico, primer imperio con sede en Babilonia, y también por promulgar uno de los primeros códigos de leyes de la historia conocido como el Código de Hammurabi. Los sucesores de esta dinastía gobernaron el imperio hasta 1595 a.C. En este año, la ciudad de Babilonia fue invadida por los hititas. Después de tomar y saquear la ciudad, por alguna razón los hititas no quisieron tomar el control sobre ella y se regresaron a sus territorios en Anatolia. A partir de aquí, la ciudad de Babilonia pierde su relevancia y es controlada por la dinastía casita. En el año 1225 a.C., el último gobernante de la dinastía casita fue derrotado por Tukulti-Ninurta, un soberano del imperio asirio que se encontraba en plena expansión. La ciudad de Babilonia fue tomada y saqueada nuevamente, ahora por los ejércitos asirios. Tukulti-Ninurta impuso a un gobernante vasallo y de esta manera la población y los territorios de Babilonia pasaron a formar parte de los dominios del Imperio asirio. El Imperio asirio se convirtió en una de las construcciones políticas más importantes, dominó por varios siglos a toda Mesopotamia, parte de Anatolia, Oriente Próximo y se extendió hasta Chipre y Egipto. Asurbanipal fue el último gobernante más importante de Asiria y después de su muerte el imperio se sume en una franca decadencia. Esta situación fue aprovechada por los medos y babilonios para rebelarse en contra de los asirios y atacar puntos estratégicos a partir del año 616 a.C. Fue en el año 612 cuando los ejércitos rebeldes saquean y queman Nínive, la capital de Asiria y una de las ciudades más importantes del imperio. Con la caída del imperio asirio, comienza a tomar relevancia nuevamente la ciudad de Babilonia con su rey Nabopolassar, de origen caldeo. Este reflorecimiento e independencia de Babilonia dio origen a una nueva construcción política. Nacería un nuevo imperio, el Imperio neobabilónico. El primer rey de este imperio fue Nabopolassar, quien gobernó del año 626 al 605 a.C. Este gobernante formó una alianza con Ciaxares, rey de los medos, persas y partos, y juntos derrocaron al imperio asirio, que tenía gobernantes débiles debido a sus últimas guerras civiles. El faraón egipcio Necao II se había hecho del control de Oriente Próximo. Judá e Israel, así como ciudades fenicias, estaban siendo disputadas por Egipto y el naciente imperio neobabilónico. Nabopolassar, al lado de su hijo Nabucodonosor II, libraron importantes batallas contra los egipcios, siendo en el año 605 a.C.
cuando los babilonios lograron imponerse. Los medos, los partos y los persas ocuparon la parte sur de Mesopotamia, mientras que el imperio neobabilónico se apoderaba de la mayoría de los territorios que antes controlaba el imperio asirio. Tras la muerte de Nabopolassar, lo sucedió en el trono su hijo Nabucodonosor II. Este gobernante fue el más importante del imperio y gobernó del año 605 al 562 a.C. Fue durante el reinado de Nabucodonosor II cuando la ciudad de Babilonia alcanza su máximo esplendor. El reino de Israel, con capital en Samaria, había caído en manos del anterior imperio asirio, por lo que a la llegada del imperio neobabilónico únicamente cambió de manos de un imperio a otro. El reino de Judá, con capital en Jerusalén, se había resistido al dominio asirio. Si bien se convirtieron en tributarios, su capital, su religión y territorios habían sido respetados. En el año 598 a.C., el reino de Judá es sometido por los neobabilónicos y su rey Joaquín es enviado a la capital junto con otras personas de la nobleza. A esta etapa se le denomina en la Biblia el cautiverio en Babilonia. Nabucodonosor II impone como rey vasallo a Sedecías de Judá, pero este se le revela en el año 587 a.C. Fue cuando los neobabilónicos arremeten con mayor fuerza, matan a toda la familia de Sedecías, a él le sacan los ojos y lo deportan también a Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue arrasada. El ejército del imperio neobabilónico destruye las murallas, el palacio real, el gran templo de Salomón y demás viviendas, mientras las personas políticamente importantes son exiliados en Babilonia. A los plebeyos y gente pobre se les respetan sus propiedades y se les deja vivir en sus territorios. Este acontecimiento histórico se encuentra tanto en documentos arqueológicos encontrados en Mesopotamia como en textos bíblicos como el siguiente. En aquel tiempo los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron en contra de Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al encuentro del rey de Babilonia. Joaquín y su madre, así como sus siervos, sus príncipes y oficiales, fueron aprehendidos en el 8º año de su reinado. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Nabucodonosor II se dedicó a reconstruir y embellecer la ciudad de Babilonia. La convirtió en la metrópoli más importante de la época, y propios y extraños se impresionaban con sus calles, canales de regadío, sus murallas, sus palacios y sus templos. La ciudad era considerada por los babilonios como el centro de toda la tierra. Ubicada estratégicamente en medio de los ríos Tigris y Éufrates, era el lugar idóneo para vivir y formar una gran metrópoli por la abundancia de agua. En época del imperio neobabilónico, la ciudad ya tenía más de 1000 años de antigüedad, pero fue Nabucodonosor II quien le estaría dando el estatus de la ciudad más poblada e importante del mundo antiguo hacia el siglo VI a.C. La ciudad de Babilonia estaba protegida por 2 encintados de murallas. La muralla exterior medía 3 metros de altura, mientras que la interior 6 metros. En medio de los encintados había un espacio de 7 metros. En el exterior de la ciudad, adjunto a las murallas, se encontraba un foso a manera de canal que se llenaba con agua extraída del río Éufrates. Como podemos ver, la protección de la ciudad estaba prácticamente garantizada ante posibles ataques o intento de invasiones. Babilonia estaba provista de 8 entradas. En la entrada principal se construyeron las puertas de Istar, en consagración a la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Las puertas de Istar fueron construidas en el año 575 a.C. en la parte norte de la ciudad. Tenían 15 metros de altura por 24 metros de ancho. Eran de ladrillo cocido, revestidos con cerámica vidriada teñida con lápiz lazuli, una auténtica obra de arte arquitectónica que daba un realce único a la entrada de la ciudad.
Esta gran obra fue reconstruida con restos arqueológicos originales y se encuentra exhibida en el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. Por las puertas de Istar pasaba una calle principal conocida como la Avenida de las Procesiones. Esta vía comenzaba desde afuera, cruzaba el puente, las puertas y prácticamente toda la ciudad, pasando por los monumentos y construcciones más importantes, siguiendo el curso del río Éufrates. En torno a la gran avenida se encontraba un gran complejo religioso en honor a Marduk, la deidad principal de los babilonios. Este complejo religioso estaba conformado por dos importantes construcciones. Una edificación era la Eságila, que quiere decir Casa de la Sublime Morada. A un costado de la Eságila se encontraba el Etemenanki, un templo o zigurat de 7 pisos que medía entre 60 y 90 metros de altura. La festividad principal de los babilonios era el Akitu o fiesta de Año Nuevo, que se celebraba al inicio de la primavera. Era la primavera el símbolo de renacimiento de un periodo nuevo, la victoria y la benevolencia del dios Marduk. En esta festividad, las estatuas de los dioses menores procedentes de diferentes lugares de todo el imperio eran trasladadas a la ciudad de Babilonia y en una gran procesión recorrían la avenida hasta reunirse en la Eságila, con el gran dios Marduk. Durante toda la festividad, los dioses representados en sus estatuas convivían en un gran banquete, ahí en la Eságila o sublime morada de los dioses. El Zigurat o Etemenanki era un templo muy importante que había sido construido casi desde la fundación de la ciudad, más de 1000 años atrás. En los diferentes procesos de conquista por otros imperios, el templo había sido destruido y reedificado por nuevos gobernantes, siendo en este periodo neobabilónico cuando el rey Nabucodonosor II llevó a cabo un proyecto de reconstrucción muy ambicioso, llevando al Etemenanki a su máxima altura, una edificación que sobresalía de las demás y que era visible desde lejos al ir llegando a la ciudad. El gran templo dedicado al dios Marduk era considerado por la religión babilónica como los cimientos del cielo en la tierra, o dicho literalmente, donde el cielo se apoya en la tierra. Los babilonios creían que su capital era el centro del mundo y el Etemenanki el centro de la ciudad. Por lo tanto, el gran templo sería el centro de toda la tierra. Es probable que durante el cautiverio de los hebreos en Babilonia hayan sido requeridos artesanos, carpinteros y constructores para participar en la reconstrucción del Etemenanki, y es muy probable también que este templo haya inspirado a los hebreos a escribir los textos bíblicos referentes a la Torre de Babel. Es decir, el gran zigurat babilónico podría haber sido la Torre de Babel de la que escribieron los hebreos en el Antiguo Testamento. Otra de las impresionantes construcciones de tiempos de Nabucodonosor II fueron los jardines colgantes de Babilonia. Fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se cree que estos jardines fueron plantados a petición de Amitis, la esposa de Nabucodonosor. Amitis era hija del rey de los Medos. La región donde había crecido era muy montañosa y llena de extensos bosques, muy diferente a las llanuras de Babilonia. La recién casada reina, esposa de Nabucodonosor, le pide que construya cerca del palacio unas terrazas muy grandes para llenarlas de tierra y ahí plantar todo tipo de árboles y plantas que le hicieran recordar las montañas de su tierra natal. Los jardines estaban construidos de tal manera que no solo Amitis los podía contemplar, los viajeros los podían ver desde afuera de la ciudad. Estaban junto al palacio del rey y muy cerca del río Éufrates para que se facilitara la irrigación de los árboles y las plantas. Algunos historiadores tienen duda de la existencia de estos jardines, otros más los ubican en la ciudad de Nínive y creen que fueron construidos por algún rey del imperio neoasirio. Para el año 572 a.C., Nabucodonosor II había llevado al imperio a su máxima expansión. Desde Babilonia controlaba a Siria, el norte de Arabia, Israel, Judá, las ciudades fenicias y algunas partes de Asia Menor.
Se disputó estos territorios luchando contra los ejércitos de los faraones Psamético II, Apries y Amosis II. Después de Nabucodonosor, gobernaron 3 reyes por periodos muy cortos, llegando a completar entre los 3 tan solo 6 años. El sucesor de Nabucodonosor fue Amel-Marduk. Gobierna tan solo 2 años, del 562 al 560 a.C. Fue el que liberó al rey Joaquín de Judá después de 37 años de cautiverio en Babilonia. Se dice que este rey pretendió modificar la forma de gobierno de su padre. Esta actitud le acarreó conflictos palaciegos y es asesinado por su cuñado Neriglissar. Neriglissar toma el poder gobernando durante 4 años, del 560 al 556 a.C. Se dedicó a la reconstrucción y el cuidado de los templos y de alguna manera se dedica a administrar los territorios ganados anteriormente. Es mencionado en el Antiguo Testamento con el nombre de Nabuzaradán. Al morir Neriglissar en el año 556 a.C., asume el trono su hijo Labashi-Marduk, siendo todavía un niño. Este rey era nieto de Nabucodonosor y el último de la dinastía de Nabopolassar. Fue víctima de una conspiración y a tan solo 3 meses de su reinado fue asesinado a golpes y derrocado. Tras lo acontecido, se queda con el trono Nabónido, uno de los conspiradores. Nabónido era un gobernante originario de tierras asirias. Nació en la ciudad de Harrán y al parecer era de origen plebeyo. Su madre era sacerdotisa del templo dedicado al dios lunar Sin, por lo que desde el principio de su reinado se inclinó a la veneración de este dios. La manera en la que obtuvo el trono, así como la veneración a una nueva deidad, causan grandes controversias en la ciudad de Babilonia. Las nuevas creencias no fueron bien recibidas en la capital. Tuvo grandes diferencias políticas y religiosas con el clero de Marduk. La incomodidad en Babilonia por sus políticas religiosas y su impopularidad hizo que se autoexiliara al oasis de Taima en Arabia. Ahí edificó un complejo palacial donde vivió por alrededor de 5 años, mientras en Babilonia lo ayudaba a gobernar su hijo Baltasar. Nabónido gobernaría del año 556 al 539 a.C. y sería durante su reinado cuando el imperio neobabilónico llegó a su fin. Los persas y los medos se habían mantenido al margen de los territorios de Babilonia. Sin embargo, con la llegada de Ciro II al reinado de los persas, este soberano con ideas expansionistas primero ataca a los medos y posteriormente se decide a atacar e invadir el ya debilitado imperio neobabilónico. En el año 539 a.C., el ejército de Nabónido, comandado por su hijo Baltasar, se enfrenta a las tropas de Ciro II. Se dice que Baltasar fue asesinado y Nabónido se rinde y es tomado como prisionero. Ciro II comienza una gran campaña propagandística en donde se hace llamar el Vengador de Marduk. Recordemos que Nabónido había relegado a esta deidad en contra de la voluntad del clero babilónico de Marduk. La propaganda le funciona muy bien al soberano persa y fue cuestión de días para que Ciro II el Grande entrara a la ciudad de Babilonia sin enfrentar ninguna resistencia. El clero y otros grupos descontentos con su rey Nabónido abrieron las puertas al gran soberano persa. A partir de este momento, la ciudad de Babilonia y todos los territorios pasarían a formar parte de un naciente nuevo imperio, un imperio que traería consigo nuevas estrategias de gobierno como las muy famosas satrapías, imperio potencialmente expansionista que sería frenado solo por los ejércitos y las estrategias militares de las polis griegas, como por ejemplo las recordadas y gloriosas batallas de Maratón, Salamina y la legendaria batalla de las Termópilas. Con la caída del imperio neobabilónico comienza la hegemonía del imperio persa, del que hablaremos en un próximo video.